Bueno, en esta parte de terapia gestal seguiremos hablando de otras técnicas, otras estrategias que utiliza la terapia gestal. Una de ellas es promover que la persona siempre hable en primera persona. Está muy vinculado con los puntos anteriores. Eh, entonces, por ejemplo, está como prohibido que la persona diga uno se siente solo, no, hay que decir yo me siento solo. Bien, o uno se deprime, no, hay que decir yo me deprimo. Esto es en una voz activa y permite que la gente se haga responsable de lo que siente. En Gestalt se sostiene el principio de que la persona es responsable de sus actos, de sus pensamientos, de sus sentimientos y emociones. A ella le pertenecen cuando habla en primera persona, tomando conciencia de todo lo que ella es. Hace ejercicio de su responsabilidad. Lo contrario favorece la disociación. Bueno, también otra estrategia es la interpretación de los sueños. Aunque Freud aparece como quien primero trabajó este tema, los sueños siempre han existido en la humanidad y siempre se han intentado de interpretar. Eh, la terapia gestal lo trabaja de una manera diferente. Bien, en Gestalt Therapy Verbatim, traducido al español como sueños y existencia, Peirce dice, el sueño es una expresión más espontánea del ser humano. En terapia gestáltica no trozamos los sueños, lo que hacemos es traerlos a la vida, los revivimos como si ocurriesen ahora, lo actuamos en el presente de modo que se convierte en parte de uno siempre que se lo pueda recordar. El sueño estará vivo y disponible y contendrá una situación inconclusa. En el sueño encontramos la dificultad existencial, la parte que falta a la personalidad. Está todo. El sueño es una excelente oportunidad para encontrar los vacíos de la personalidad. Entender un sueño significa darse cuenta de cuánto éste está evitando, lo obvio. Bien, desde ese punto de vista es que se trabajan los sueños. Se miran mucho los elementos del sueño. Entonces, si una persona soñó con agua, con piedras, con cocodrilos, empieza a mirar eh, qué tiene que ver conmigo y con qué me identifico, cómo me identifico con la piedra, cómo me identifico con el agua, cómo me identifico con el cocodrilo. El terapeuta puede invitar al paciente a ir representando los distintos elementos del sueño. Es muy importante que la representación no sea solo verbal, sino que también tenga algunos componentes de comportamiento y emocionales eh, para poder identificar qué muestra cada elemento del sueño y, si es posible, dramatizar el sueño, actuarlo. Gene Simkin decía que cada elemento de un sueño es una parte de nosotros mismos. Cuando sueño escribo un guión de mi vida, digo cosas de mí. Los sueños pueden verse como un mensaje acumulado. El mensaje es existencial. Es un mensaje acerca de cómo existo, acerca de la naturaleza misma de mi existencia. Hay algunos principios o sugerencias para trabajar los sueños. Primero, cuente el sueño en primera persona y en tiempo presente, como si estuviera soñando ahora. Segundo, ¿qué parte del sueño se parece menos a usted? ¿Con cuál une más dificultad para identificarse? Tercero, vuelva al sueño y hable como esa parte en primera persona y en presente. Cuarto, ¿el sueño le da algún mensaje? ¿Hay algo del sueño que reconoce en usted? Una vez que el sueño le haya transmitido su mensaje, colóquelo en la silla vacía y exprésele su agradecimiento. Si hay cualquier otra cosa que quiera decirle, pues lo dice. Bien. Entonces hay que tener en cuenta que en Gestal siempre usamos el cuerpo. Bien, usamos el cuerpo y nos vemos
como una totalidad. En Gestalt las manifestaciones corporales, tales como gestos, movimientos, tono de voz, posturas, microgestos, coloración de piel, respiración, son datos importantes del paciente. El lenguaje del cuerpo está enraizado en el aquí y en el ahora, de manera que progresivamente se va caminando a un darse cuenta que va desde el cuerpo hacia la palabra. Bien, la terapia gestal va más allá de la simple conciencia verbal de lo corporal y de la mera catarsis emocional. La gestal accede desde el cuerpo hacia los procesos interiores y de esta manera se manifiesta coherente con su enfoque de la permanencia, relación, fondo, forma. Es importante recordar que el simple movimiento o agitación corporal no significa que se esté usando el enfoque gestáltico. La apelación al cuerpo tiene un objetivo y este resulta diferente según cada situación grupal o individual específica. Puede buscar diferentes darse cuenta acerca de las vivencias de abandono, de ternura, de desconfianza, de la agresividad, etc. Esa búsqueda se determina en el aquí y en el ahora, de manera que el terapeuta no puede programar rígidamente los juegos o ejercicios con anterioridad. El trabajo corporal en gestal no fuerza el influjo de la experiencia terapéutica, sino que va armonizando con ella. Este trabajo resulta importante, puesto que el cuerpo es también memoria y en él se pueden detectar materiales, vivencias del periodo infantil preverbal a los que no se puede acceder a través de las terapias puramente verbales. La gestal, como decíamos, tiene que ver con el darse cuenta. Las técnicas gestálticas apuntan centralmente a la toma de conciencia, darse cuenta, awareness, del paciente. Esta ocurre cuando la atención organísmica de la persona se enfoca en una zona de contacto entre el organismo y el ambiente, en el cual se produce un intercambio complejo que muestra bloqueos. Se dice en Gestalt que algo anda mal cuando no se toma conciencia de la dificultad de esta interacción. El terapeuta gestáltico no interviene de manera directa para que el paciente tome conciencia, sino que colabora en el restablecimiento de las condiciones para que éste, mediante el uso de sus capacidades, se dé cuenta y se restituya el flujo natural de los acontecimientos. Para la búsqueda de la toma de conciencia, la Gestalt pone siempre el énfasis en la pregunta o en las preguntas: ¿cómo te sientes? Y nunca le da énfasis a por qué se siente así, hace más referencia al cómo. Los mecanismos a través de los cuales las personas bloquean la toma de conciencia sobre sus propias conductas se llaman resistencias. Es decir, obstaculizan el autoapoyo y son un obstáculo para la madurez. Las resistencias es un concepto fundamental en Gestalt. Son varias, aunque Peirce considera que hay unas que son las principales. La primera es la introyección. Este es el mecanismo por el cual una persona incorpora, sin digerir, toda información y los mandatos que le llegan desde el medio y actúa de acuerdo con ellos. Esos cuerpos extraños, no asimilados, se llaman introyectos e impiden el desarrollo y la expresión del propio ser. Al tragarlos sin digerirlos, una persona puede encontrarse con dos mandatos opuestos o incompatibles actuando en ella, y en el intento por reconciliarlos puede contribuir a la desintegración de la personalidad. En la introyección, el límite entre el individuo y el resto del mundo se corre tanto hacia el individuo que éste casi desaparece. Segundo, proyección.
Es la otra cara de la introyección. En la proyección, la persona atribuye a los demás los atributos que rechaza de sí y se muestra absolutamente crítico, intolerante e hipersensible hacia esas características. Hace responsable al ambiente de lo que se origina en sí mismo. El reprimido siente que cualquiera lo acosa. El que es introvertido acusa a los demás de fríos, etc. No debe confundirse la proyección patológica con las suposiciones basadas en la observación de la realidad. Esto es normal y sano. También lo es la proyección del artista al crear personajes, historias. En la proyección, el límite entre el individuo y el resto del mundo se corre tanto en favor del individuo que éste casi no puede desprenderse de sus atributos ni tener perspectiva. Otro mecanismo de defensa, el tercero, sería la confluencia. En esta resistencia función del yo, se pierde el individuo, no se registra ningún límite entre el individuo y el mundo que lo rodea, queda abolida la frontera entre la persona y el medio. Es el estado de un niño recién nacido y resulta natural, pero en un adulto no lo es. El confluente vive confundido, no sabe lo que quiere, no sabe qué siente, no ve la diferencia entre él y el resto del mundo. Pierde el sentido de sí mismo. En la confluencia no se produce el habitual ciclo de contacto o retiro, mediante el cual el individuo mantiene una relación sana con el medio. El confluente no soporta las diferencias. En la confluencia desaparece toda noción o registro de límite. Ninguna diferencia es tolerada. Todo debe ser igual. En el caso de los dictadores, los fundamentalistas, los grupos sectarios o los padres que consideran a sus hijos como una simple extensión de ellos mismos. Fritz Perls escribió una célebre oración gestáltica que han adoptado muchos y criticado otros. La oración dice: yo hago lo que hago, tú haces lo que haces. No vine a este mundo a cumplir tus expectativas, tú no viniste a cumplir las mías. Yo soy yo, tú eres tú. Si por tu suerte nos encontramos será maravilloso, si no, no tiene remedio. Y tiene que ver con este tema de la confluencia. El cuarto mecanismo de defensa al que hace referencia la Gestalt como uno de los más importantes, porque hay muchos, es la retroflexión. Este mecanismo es el que emplea a las personas que se hacen a sí mismas aquello que quisieran hacerle a otras personas. Las energías dejan de estar dirigidas hacia afuera y se dirigen hacia el interior. En ese ámbito incluye la sustitución de uno mismo. El retroflector invade su propio mundo interior. Un cierto grado de retroflexión es saludable, en tanto que se manifieste como un control de uno mismo. Cuando es un modo habitual de conducta de retroflexión, se hace una inhibición masoquista de los impulsos o una exageración de las manifestaciones narcisistas. Un ejemplo, las personas altruistas y sacrificadas que dejan todo por otros. El retroflector marca una línea muy clara que marca el límite entre él y el ambiente, pero la traza por el medio de sí mismo. Se ve a él mismo como dos cosas distintas. Dice: tengo vergüenza de mí mismo, me lo debo a mí mismo, etc. Parece hablar de dos personas diferentes y lógico que esto no es sano. Cuando la retroflexión se hace crónica, da lugar a diversas enfermedades. Las emociones y sentimientos dominados se vuelven hacia la misma persona y eso se puede manifestar como migraña, úlceras, dolores de estómago. Carr
y Stephanie Simonton, conocidos y prestigiosos por sus investigaciones sobre el cáncer, observaron que estadísticamente es importante la cantidad de víctimas de ese mal que son demasiado controladas, que no manifiestan sus emociones, ni negativas ni positivas, y los retroflectores atacan a su propio sistema inmunológico. El tema de la confluencia permite advertir, en fin, otras de las diferencias entre la terapia gestal y el psicoanálisis. Lógicamente hay otros mecanismos de defensa que de pronto no son considerados más importantes, pero también son interesantes. Por ejemplo, la deflexión, que se caracteriza por conductas de evitación. La persona no se involucra ni se compromete con nada. Habla de otras cosas, siempre está como buscando distraerse. La proflexión, que es demasiada admiración por otras personas, por ídolos, es muy similar a la proyección y a la retroflexión. Consiste en hacerle al otro lo que quisiera que nos hicieran a nosotros. El egotismo es cuando una persona se ufana o se define solamente de una área de su vida, como por ejemplo el psicólogo que se ufana de ser psicólogo, pero no se da cuenta que es mucho más que su profesión. Eh, Todo esto nos invita a seguir resaltando el todo, al seguir tratando de que la persona pueda unificar las diferentes partes de sí mismo y no vivir dividida. En terapia gestal, lo que se busca es no acabar con las resistencias porque se considera como algo funcional, sino poder atravesarlas, traspasar esas resistencias, esas evitaciones y atravesar los mecanismos neuróticos. Lo que hace el terapeuta es señalar este tipo de síntomas, de mecanismos y permitir que la persona se haga consciente y se dé cuenta. En Gestalt no se olvida que en determinadas circunstancias las resistencias pueden operar como mecanismos necesarios y saludables de adaptación. Es su aparición en momentos y situaciones inapropiados o la exageración de los mismos lo que hace que se vuelva algo patológico. Fritz Perls decía que todo organismo requiere de un ambiente para intercambiar sustancias esenciales. Necesitamos del ambiente físico para intercambiar aire, alimentos, etc. Necesitamos del ambiente social para intercambiar amistad, amor, rabia. Tenemos que considerar siempre el segmento del mundo que vivimos como si fuera parte nuestra. Eso era lo que decía Fritz Perls. Neurosis, psicosis y salud. En Gestalt se considera como estado de salud a aquel en el cual el organismo está en equilibrio interno con el medio en el que actúa. Ese equilibrio es la homeostasis. El medio tanto físico como social resulta cambiante. Por lo tanto, también lo es el equilibrio. El proceso homeostático, dice Peirce, es aquel mediante el cual el organismo mantiene su equilibrio y por lo tanto su salud en condiciones que varían. La homeostasis es, en fin, el proceso mediante el cual el organismo satisface sus necesidades. Entonces, Fritz Perls hacía mucho énfasis en esto, que era muy importante identificar que la persona siempre buscaba el equilibrio. Bien, el organismo siempre busca el equilibrio. El organismo siempre busca comer cuando tiene hambre, beber cuando tiene sed y apenas encuentra ese equilibrio, pues ya no tiene necesidad de seguir buscando. Mientras que en la neurosis lo que se encuentra es que las personas pueden tener hambre, pero en vez de buscar eso que necesitan para calmar el hambre, se van a buscar otra cosa como una librería o como escuchar música o otras cosas que no logran identificar su necesidad ni identificar lo que necesitan para satisfacer esa necesidad. Se pierde el ajuste creativo del comportamiento
y no es consonante con las necesidades. La psicosis se produce cuando las percepciones del mundo y de uno mismo, la propiocepción, está perturbada, está fuera de la realidad. De acuerdo con los gestaltistas, el sí mismo de un individuo se integra a partir de tres modos: el yo, el ello y la personalidad. El ello engloba las necesidades vitales: respirar, dormir, comer. El yo es el funcionamiento activo a través del cual se establece el contacto con el medio, se manifiesta a partir de una toma de conciencia. Y la personalidad es la representación que el sujeto hace de sí mismo, la imagen que le permite reconocerse como responsable de lo que siente, de lo que hace. El funcionamiento de la terapia gestal busca hacer que todo esto se restablezca y que la persona pueda hacer contacto con sus necesidades y pueda solventarlas. En terapia gestal, como se ha dicho, lo que se trata es de que la persona se dé cuenta de estas cosas estos errores que está cometiendo con mecanismos de defensa, con deficiencias en su yo, en su ello o en su personalidad, o por estar desunido, y apenas la persona se da cuenta empieza a cambiar, empieza a ser ella misma, empieza a permitirse fluir, empieza a aceptarse a sí mismo y empieza a encontrar la posibilidad de ser autónomo, de autonomía, de poder cambiar bien y de poder perdonarse de alguna manera a sí mismo. El terapeuta gestáltico supone que en el paciente hay dos partes en pugna y que la exigencia es la voz de una de esas partes. Mediante estas técnicas, lo que se trata es de que estas partes se escuchen, se acepten y logren encontrar un equilibrio para poder llegar a un cambio. Y que es un cambio paradójico porque es el cambio donde la persona se convierte en lo que realmente es y se pueda liberar de las máscaras que ha estado utilizando. Deja de utilizar el apoyo externo, que es buscar otras personas que le satisfagan sus necesidades, y empieza a tener un autoapoyo, que es ser capaz de satisfacer sus propias necesidades, y el crecimiento se da casi que, o se da por naturaleza, como crece un árbol, como crece una planta, como crece una flor. El terapeuta está presente y activo, pero no es directivo. Así como incita al paciente a hablar, siempre en primera persona se mantiene al mismo tiempo atento de sus propias sensaciones. Entonces se puede decir que la terapia gestal requiere de una empatía con la persona, depende de una congruencia, que es poder entender también qué le pasa al terapeuta, ambos en simpatía y en una relación tú-yo, que es trabajar como equipo para ser mejores. En la terapia gestal se busca impedir también que el paciente transfiera en el terapeuta características propias o de alguna persona que haya sido significativa para ellos. Entonces el terapeuta tiene que ser capaz de decirle: esto no me corresponde a mí, esto es algo tuyo y tienes que identificarlo. Hay que aprender a identificar pues cosas positivas y también cosas dolorosas. ¿Qué características debe tener un psicoterapeuta gestáltico? Pues debe darse cuenta de los puntos trascendentes y creativos, debe formar parte activa del proceso sin imponer una presencia carismática, debe aceptar y enfrentar situaciones emocionales, debe importarse, interesarse por lo que la persona cuenta, debe darse cuenta de sus propias intenciones y sensaciones y debe ser capaz de discriminar los datos que son fenomenológicos de algo que está pasando. Tiene que estar dispuesto a tener contacto con sus emociones propias
lógicamente una sensibilidad sensorial, siempre estar como trayendo a la persona al aquí y a la ahora, y debe ser capaz de decir las cosas con precisión, con claridad, sin dar tantos rodeos. Se dice que la terapia gestal busca poner a trabajar los dos hemisferios, el lógico y el artístico, el creativo y el organizado. Entonces como que esto es algo también interesante que tiene la terapia gestal. También tiene de interesante que busca que la gente logre expresar lo que siente, logre dar a entender ese mundo interior y pueda darlo a conocer. Eh, Como decíamos, gran parte de las técnicas que utiliza la terapia gestal mueven mucho el tema artístico, el tema emocional, y esto es algo bueno porque vivimos en una cultura donde se resalta mucho el tema de lo lógico, de lo racional. Entonces puede ser muy interesante para muchas personas. Bien, entendemos también que las personas, el terapeuta, debe interesarse siempre por promover la autonomía. Dentro de la gestal, pues lógicamente hay diferentes ramas, cada una con sus particularidades o como con sus maneras de profundizar eh, en ciertos temas. La gestal se puede aplicar a diferentes áreas, como la educación, como lógicamente la terapia de grupos, familiar. La gestal, más que una terapia, se puede considerar como una filosofía de vida, como una manera de ver el mundo. Eh, Se puede aplicar lógicamente en la parte clínica, en hospitales, en el ejército, en iglesias, en cárceles, con personas que tengan problemas de salud mental y en los medios de comunicación. La terapia gestal también tiene algo interesante, que es poder mostrarle a la gente que las cosas son como más complejas de lo que pensaban y que no se queden como en la superficialidad. Eh, la terapia gestal también nos da la posibilidad de que la persona pueda como salir de su encierro, de, de ese encierro, de esa introversión en el que a veces se encuentran. Hay como algunas sugerencias para vivir de acuerdo a la terapia gestal. La primera es vive la hora, la segunda es vive el aquí, la tercera es experimenta lo real, la cuarta es deja de pensar en cosas innecesarias, la quinta es expresar, la sexta es no limites tu conciencia, la séptima es no adores ídolo alguno, la octava es darse cuenta de y responsabilizarse de sentimientos y comportamientos. Y la novena es aceptarse como uno es. Bueno, este era un resumen de la terapia gestal. Fue muy breve, lógicamente es mucho más complejo, pero puede ser un abrebocas para las personas que quieran profundizar en este tema, que puede ser bien interesante y bien enriquecedor.